La barra sólida de la figura tiene tres segmentos, 1 y 3 constantes y el 2 variable en lo que respecta a su sección transversal. El eje está sujeto a un momento torsor m sub 0 en el extremo y me pide determinar el ángulo de giro del extremo libre, fíjense que tenemos una viga empotrada libre, y el esfuerzo de corte máximo en la mitad de la viga, que sería 2,5 L, ¿verdad? Contando a partir del empotramiento o del extremo. Bueno, en lo que respecta a diagrama de fuerza interna no hay mucho problema, únicamente tenemos un momento torsor que es m sub 0, positivo por la regla de la mano derecha. El tema está en el área variable en la porción 2, que sería la porción central. Para resolver estos ejercicios que tienen área variable, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la manera de colocar el área en función a un parámetro. En este caso el parámetro sería relacionado directamente con el eje para poder aplicar la fórmula de variación angular. Entonces, si bien es cierto que hay más de un camino para lograr sacar esta área en función de x, porque depende mucho de dónde escojamos como el origen. En este caso yo tomé una proyección de un vértice de un cono, si bien es cierto que únicamente vamos a utilizar esa parte del tronco de cono, pero a efectos de colocar el área en función de un parámetro, viene bien. Cabe resaltar que no es el único camino, por supuesto. Entonces, en este caso, busco esa relación, hago una semejanza en función de ix, como puedo notar, y saco en este caso la inercia, ¿verdad? Había dicho el área recién, ¿verdad? Porque estaba teniendo en la cabeza como un problema de axial, pero en realidad es un momento torsor. En el caso de los problemas de axial con área variable sacábamos el área. En el caso de torsión sería entonces la inercia polar, ¿verdad? Que por supuesto tiene relación directa con el área, sí, pero es la inercia la que vamos a utilizar en la fórmula. Entonces tendría yo pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, donde este diámetro, que sería 2 veces i, es el que yo coloco en función de x eventualmente para poder aplicar la fórmula de giro. Entonces, ya tengo la inercia en función de la distancia x. Puedo responder de esta manera la primera pregunta del problema, que es el ángulo de giro del extremo libre. Voy a aplicar mi fórmula de diferencia angular de torsión de ejes circulares entre el extremo y el empotramiento, que en el empotramiento es 0. Entonces, el giro en el extremo, tengo la expresión realmente. En este caso tomé primeramente los tramos 1 y 3, que tienen el área constante, por lo tanto la inercia va a ser constante. Entonces mi tramo 1 sería m sub 0, que es constante el momento torsor, por la longitud L dividido el módulo de torsión G, y la inercia, que sería pi por 2r sub 0, que es el diámetro del tramo 1, a la cuarta sobre 32. Lo mismo en el tramo 3, que también tiene m sub 0 por L sobre G pi, solamente que en ese caso mi diámetro sería r sub 0 únicamente en vez de 2r sub 0 como en el tramo 1, a la cuarta sobre 32. Entonces en esos tramos 1 y 3 sería directo, porque la inercia es constante, ¿verdad? El momento torsor también es constante. Y en la parte central sí es donde yo tendría ya que aplicar la integral, por el hecho de que el área es variable y por lo tanto la inercia polar es la que va a ser variable, y coloco en función de x. Entonces tendría yo m sub 0, que es constante, la longitud x tomo como un diferencial x, dividido el módulo de torsión g, y la inercia, que sería pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, que es la expresión en función de x, que hice ese pequeño cálculo auxiliar al empezar el problema. Hay que prestar mucha atención al tema de los límites de integración. Esto es lo que va a hacer la diferencia, por supuesto, también con la inercia, dependiendo de dónde escojamos el origen, pero como yo tomé, mis límites de integración serían entonces entre 3L y 6L, tomando que mi origen está en ese punto virtual, ¿verdad? Que sería el vértice de ese cono que yo tomé como referencia.
Ahí calculamos entonces el giro en el extremo. Fíjense que acá pueden haber distintas variantes también. Podríamos tener un momento m sub 0 que también es variable. Podría ser lineal o triangular, y la única complicación sería que yo tendría que meter también en esa expresión para poder integrar también el momento torsor en función de x, en el caso que fuese variable. Por supuesto, los tramos 1 y 3 también íbamos a tener que integrar si teníamos un momento torsor variable. No es este caso, es solamente a modo de comentario, ¿verdad? Siempre que yo tenga algún parámetro que sea variable en mi fórmula de diferencia de giro para la torsión, voy a tener que poner en su forma diferencial y voy a tener que integrar. Después me pide calcular el esfuerzo de corte máximo en la sección correspondiente a la mitad. En el análisis del esfuerzo de corte, sabemos que la distribución del esfuerzo de corte se hace máximo en la periferia y radialmente va disminuyendo hasta hacerse cero en el centro de gravedad. En este caso positivo, siguiendo el signo de mi diagrama de momento torsor por el convenio de la regla de la mano derecha. Acá hay un punto bastante importante en el tema del esfuerzo de corte. Por supuesto, el máximo sería en la periferia, pero correspondería a un lugar geométrico, ¿verdad? Ese esfuerzo de corte en realidad es constante en cualquier punto de la periferia. Por lo tanto, ese gráfico que solemos hacer de mi distribución de esfuerzo de corte es un gráfico más bien esquemático. ¿Verdad? Que me da esa relación de variación del esfuerzo de corte a medida que yo voy tomando un punto dentro de mi sección circular. Muy importante ese tema de analizar siempre como sillas del lugar geométrico en donde el esfuerzo de corte es constante en esa silla, hasta hacerse cero, por supuesto, en el centro de gravedad. Esto quiere decir que si yo tomo un punto intermedio para hallar un esfuerzo de corte 1 en un determinado radio polar ahí adentro, entonces yo tendría también un esfuerzo de corte constante. Entonces me quedaría así mi gráfico esquemático. Bueno, después, para poder calcular finalmente el esfuerzo de corte máximo que es en la periferia, aplicaría mi fórmula de esfuerzo de corte, que es momento torsor por radio polar dividido la inercia de la sección que estoy analizando. En este caso tendría que utilizar la inercia en la mitad, ¿verdad? O sea, esa inercia que yo saqué en función de x tendría que hacerla para x igual a... ¿A cuánto tendría que ser? Tendría que ser para x igual a 4,5 L, que corresponde ahí en la mitad exacta. Entonces, le coloco el valor de x igual a 4,5 L en mi inercia, y el radio polar, por supuesto, que es vendría a ser la longitud y, ¿verdad? Que creo que ese término faltó colocar aquí. Le podemos agregar. Porque la expresión de mi inercia sería entonces 4,5 L por R reducido a la cuarta sobre 3L. No, está bien. Ahí está. Entonces mi expresión de I correspondería a esa primera relación que yo saqué aquí arriba. Vamos a marcar. Aquí sería esta primera relación. Entonces ahí también le cargo para x igual a 4,5 L para poder tener el valor de I. Y ahí tener el radio polar, que es el punto más alejado, y finalmente así calculo entonces mi esfuerzo de corte en la sección que me pide mi problema.